Hola Agustín, Juan ¿cómo José, estás? querido, ¿cómo estamos? Pero bien, qué gusto de verte tanto tiempo. Para que voy a subir un poco la No, pantalla. igualmente, mira, para mí, antes que nada, es un honor que, bueno, tener la posibilidad de tener este diálogo con vos. Estaba comentando muy brevemente porque acá se conecta mucha gente que no necesariamente es de Argentina, pero hacerle saber a la gente del otro lado que no es de Argentina, que estoy hablando con un héroe de guerra y además un héroe también de la política nacional, porque es quien se levantó políticamente contra el aborto y llevó adelante una candidatura presidencial con los medios en contra, con un vacío multimediático, militando en las provincias a pie. Así que bueno, para mí es un honor realmente. Bueno, gracias Agustín. Héroe no, sobreviviente que ya es mucho, digamos. Eso ya es mucho. Y sí, bueno, te he seguido a lo largo de toda esta cuarentena con varios protagonistas acá que yo también quiero mucho. Te he visto con Cruz del Sur, te he visto tomando cerveza con Nicolás a distintos horarios. Te he venido Sí. siguiendo y ha sido un apoyo vos enorme en la patriada que empezamos el año pasado, que fue empezar a decir, en la Argentina hay millones de personas que no tienen una expresión política, que vienen votando desde hace años tapándose la nariz, démosle la capacidad y la posibilidad de que se expresen. Y se expresaron. Sacamos casi 3 puntos, casi Sí. 800 puntos sacamos en Argentina. Y yo creo, ¿Cómo, perdón. digamos, arrancar el diálogo por ahí? ¿Cómo nace NOS? ¿No? O sea, NOS, para la gente, insisto, del otro lado, que no es de Argentina, es el nombre del partido político que lidera Juan José Gómez Centurión. ¿Cuándo y cómo nace NOS? Nos arranca en el verano del 2019, cuando yo ya, después de varios enfrentamientos adentro del gobierno, el último grande fue cuando lo bajan al doctor Vítolo en la candidatura de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que el doctor Vítolo es un abogado administrativista que hace muchísimos años venía desarrollando una actividad provida y fue una de las ponencias en términos del derecho en el Senado de la Nación más específicas, y ya el currículum había sido aceptado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y cuando el presidente Macri, creo que la primera semana de enero, viaja, el jefe de gabinete Marcos Peña da vuelta la denominación y lo baja todavía no hay representación, creo que este gobierno todavía ni siquiera lo nombró. Y ahí yo me di cuenta que, digamos, que la temática del aborto en el gobierno de Macri ya no era un disparo escapado, no era un mal cálculo político, que no era solamente un tema de nicho de un sector representado por el jefe de gabinete, sino que había un acuerdo internacional con este tema, digamos, ¿no? Y ahí dije, bueno, basta, digamos, este es mi límite, yo con esto no transo. Y los años electorales, Agustín, como era el año pasado, uno como funcionario público tiene que tomar una decisión que es durísima. Se apoya al gobierno en el cual está o si no lo apoya. Y si no lo apoyas, ¿qué haces? Si permaneces neutral o te parás enfrente. Y yo elegí pararme enfrente como elegí toda mi vida. Cuando yo no estuve bien en un lugar, fui y me paré enfrente. Bueno, y ahí empezamos una locura que todo el mundo me decía, esto es imposible, no lo vas a lograr, esto no se puede hacer, esto no existe, no hay antecedentes en la historia de la Argentina, no vas a pasar las pasos, tus hijos te van a odiar, tus vecinos te van a sacar la lengua, todas las amenazas del sistema. Eh, la gente que estaba dentro del gobierno, con el cual yo había estado hacía 30 días, me llamaban por teléfono y me decían, te vamos a robar hasta la última de las boletas. Y así fue también, ¿no? Pero digamos, algunas boletas no las robaron y entraron en las urnas. Y la verdad que además, Agustín, y yo lo digo sin pudor a esto, ¿no? La derecha argentina no tenía una representación de naturaleza política desde hacía 50 años. Totalmente, totalmente. Y lo último resabio que había quedado de alguna visión de la derecha era la derecha como un programa económico funcional a cualquier partido de turno, modelo UCD, ¿no? Sí, lo cual es catastrófico. O sea, es catastrófico para la propia identidad de la derecha, porque justamente es la no identidad, ¿no? Y para el sistema político, porque lo que ha generado eso en 40 años es un sistema político absolutamente rengo y escorado hacia la izquierda. Entonces,
¿Cuál fue el propósito el año pasado? Decir, no, la derecha en la Argentina tiene una raigambre de valores, por eso nos es nuestro nombre, que es la primera palabra del preámbulo de la Constitución, ¿no? Donde de alguna manera los padres de la patria que construyen el modelo constitucional fijan con toda claridad cuáles eran los valores que iban a regir el armado del Estado Nacional y de la Nación Argentina. Y bueno, y esto también lo demostramos en las urnas. Nosotros lo que dijimos es, nosotros no somos un plancito de negocios para cualquiera. Nosotros somos una posición cultural, tenemos una visión antropológica del hombre, tenemos una visión antropológica de la historia, y de ahí tenemos una visión de la sociedad, de la economía, de todo, digamos. Pero fundamentalmente lo que nosotros somos la rebelión cultural a 40 años de catástrofe en la Argentina. Mira, yo siempre dije públicamente que apoyaba a NOS precisamente porque encontraba eso como factor diferenciador de otros espacios donde puede haber, digamos, un centro derecha demasiado lavado y demasiado circunscrito solamente a ecuaciones económicas, con las cuales cabe decir, yo estoy de acuerdo, es decir, yo creo que en Argentina hay que reducir el Estado a un mínimo, hay que bajar, digamos, el déficit fiscal, hay que bajarle los impuestos a la gente, bueno, hay que dar más libertad económica, todo ese paquete yo lo compro, digamos, lo apoyo. Pero cuando yo veo que hay sectores donde, digamos, toda su identidad está circunscrita a ese recetario tecnocrático, que insisto, me parece muy bien y que muchas veces se lo adorna con cuestiones de la libertad y todo eso, pero en definitiva esos mismos sectores después cuando violentan la libertad de los argentinos, por ejemplo, a la hora de abstenerse, digamos, de hacer un aborto, por ejemplo, o cuando violentan la libertad de los docentes obligándoles a adoctrinar a niños con ideología de género, esos mismos sectores que dicen que defienden la libertad no dicen absolutamente nada, yo tiendo a creer que detrás de esa receta económica no hay realmente en el fondo más que una cuestión técnica, con la cual, insisto, estoy de acuerdo porque defiendo la libertad. Ahora, yo en tu espacio encontré que no solamente este programa que vamos a llamarlo por economía de palabras liberal, digamos, tendiente a reducir el Estado, bajar impuestos, estaba y ustedes tenían, bueno, tienen, creo, ¿no? Gente muy próxima que es muy buena, como Agustín Monteverde, por ejemplo, un tipo, una mente brillante de la economía, digamos que ha tenido muchos contactos con NOS, etcétera, pero también tenían ustedes un planteo sobre la historia, tenían un planteo sobre la cuestión de la vida, tenían un planteo muy claro sobre el tema del género, que es el tema más importante o uno de los más importantes de la agenda cultural política actual. Entonces yo veía ya una derecha que ya me gustaba más por donde estaba yendo, porque ya se empezaba a presentar como una nueva derecha, ¿no? Esa vieja derecha para mí ya es muy rancia, la que es tecnocrática. Que Argentina nace de un proyecto brillante de nuestros antecesores que dijeron alguna vez, Argentina tiene que producir, tiene que trabajar y tiene que exportar, y tiene los elementos para hacerlo. Con lo cual, la economía de mercado no es que es un delirio ideológico, es una posición de sentido común en la Argentina. No es elaboración de señores con galeras que dicen yo soy más liberal, menos liberal. Agustín Monteverde es un hombre que tiene una posición muy clara como economista sobre la economía de mercado. Claro. Él tiene su concepción del Estado, tiene su concepción de la historia. Iris Speroni también está muy cerca nuestra, lo mismo, ella tiene un diagnóstico económico de la historia de la Argentina que es muy preciso y es muy, muy sólido. Con lo cual, nosotros cuando decimos hay que achicar el Estado, nosotros decimos primero hay que agrandar la sociedad. Claro, claro. Hay que sacar el Estado, hay que ponerlo, que sea un ejemplo en las cuestiones estratégicas que tiene que manejar el Estado y hay que sacarla de las cosas que tiene que hacer la sociedad. Es un principio de subsidiariedad, doctrina social de la Iglesia. Es decir, no es que yo estoy elaborando una entelequia de naturaleza financiera. Cuando yo hablo del mercado financiero, lo que digo es que el mercado financiero de la Argentina no son los 7 bancos que hay en la Argentina. Eso es la punta del iceberg formal. Es el sistema financiero de la cueva, que vive tomándole dinero al Estado hace 40 años, a tasas de interés exorbitantes y con tomas de dinero a corto plazo. Bueno, en fin, lo que digo es,
A nosotros, Agustín, nos dicen, a mí a veces me dicen conservador. Y digo, no, muchachos, conservador es Grabois. Conservadores, ese tipo no quiere que cambie nada en la Argentina. Yo quiero dar vuelta a la Argentina, patas para arriba y volver a la vieja Argentina, que era la Argentina de la ecuación del trabajo, del esfuerzo personal, del cumplimiento de la ley, de la exportación, de la producción, del valor del trabajo. Bueno, nada, por eso me dicen conservador. Yo veo que la situación para la derecha actual es un poco ininteligible, para todos en verdad. ¿Qué está pasando con la derecha que cada vez tiene más jóvenes? Digo, siempre la derecha se asoció justamente con posiciones muy anticuadas, muy avejentadas, propias de un club de la aristocracia porteña donde los tipos están tomando whisky, fumándose un habano y discutiendo, ¿no? Ahí, entre ellos, eso era un poco la idea de la derecha, que yo viví esa derecha, porque esa derecha era, por ejemplo, digamos, la que venía a las presentaciones de mi primer libro, una derecha muy asociada con las Fuerzas Armadas, una derecha donde estaba compuesta por militares, digamos, gente espectacular, que no se entienda mal lo que estoy diciendo, gente espectacular, la gente que iba a las presentaciones de los libros de Nicolás Márquez, pero fue como que desde el 2016 hasta esta parte, esa derecha se renovó generacionalmente y su discurso, de alguna forma, se despegó de esta idea de queremos conservar algo, en verdad queremos cambiarlo todo. Tenemos obviamente puntos de referencia con un anclaje histórico, con una concepción del orden, que eso obviamente no se ha modificado, por eso yo no diría somos revolucionarios. De alguna forma somos reaccionarios, ¿no? Pero ya hay un tufillo rebelde dentro de esta derecha, de esta nueva derecha, no de la derecha de gráficos de Excel y de gráficos de barra. Esa derecha la verdad es que no motiva a nada y a nadie, sino la derecha, digamos, que se está gestando ahora, como por ejemplo en España, que es donde yo estoy ahora, Vox. Vox, si vos te pones a ver, los líderes son personas jóvenes, tienen una militancia muy joven, ustedes tienen en NOS una militancia también muy joven, hay como una reactivación generacional, ¿no? Enorme. Y esto tiene que ver, Agustín, con varias cosas, ¿no? Tiene que ver también con un fenómeno mundial en donde el modelo políticamente correcto ha llevado al fracaso a países europeos, digamos, que era volcar una calecita, y los han destruido. Los han destruido económicamente porque, como escribía la otra vez, los repuestos de los tanques Leclerc de los franceses los hacen los chinos, no los hacen los franceses. Entonces, han destruido a los países económicamente, los han destruido moralmente, los han destruido culturalmente, con lo cual eso trae una enorme reacción. Y en la Argentina, el aditamento es que esto viene unido de 40 años de fracaso sistemático. Con lo cual, la gente empieza a ver, y sobre todo los jóvenes empiezan a ver, que adentro de este modelo de la revolución cultural, de este modelo progre que es corazón a la izquierda y bolsillo a la derecha, lo único que viene en la Argentina es más pobreza, y es más abandono, es más desolación. Entonces, eso genera una reacción enorme. Y además, cuando a vos te pasa lo mismo, yo he visto tus conferencias solo con Nicolás Márquez, donde los chicos de ustedes los ovacionan como si fueran estrellas de rock, es porque se animan a decir lo que nadie se anima a decir. Sí, y sí. A mí en la campaña me paraban en la calle y me decían, mire, yo no lo voy a gustar a usted porque me viene el miedito, pero la verdad que yo le tengo que decir que lo que usted dice lo pensaba, yo no me animaba a decirlo. Bueno, digo, decirlo ahora, decirlo en la mesa, decírselo a tus hijos. Entonces, esto de ir contra el status quo, de ir frente a este modelo que además es tan tiránico, están tan metido en los medios, está tan metido en las redes, la gente siente un sentido de rebeldía al sistema instaurado que además es muy perverso. El sistema instaurado, Agustín, se basa en pobreza, aborto, bajada de línea, está en todo en contra de lo que hemos aprendido de nuestros abuelos, todo. No te... Juanjo, ¿hasta qué punto, digamos, el tema del aborto que vos me dijiste, acá había un interés internacional en que la Argentina legalizara el aborto, ¿hasta qué punto tuvo, digamos, un punto de contacto con el crédito que ese mismo año
le dio el FMI al Estado argentino? Porque si mal no recuerdo yo, en el apartado C del preacuerdo, había un compromiso asumido por el gobierno a cambio de ese crédito de generar el eufemismo, ¿no? De políticas de salud sexual y reproductivas. ¿Hubo en el FMI un intento por cambiar un crédito por aborto o de dónde vino todo esto? No, a mí me lo han preguntado un montón de veces y yo manejo la información que yo manejo, digamos, no es que tengo información confidencial y reservada, pero información pública. El garante del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue Trump. Y Trump no es un hombre que uno pueda sospecharlo de incluir cláusulas abortivas o trampas abortivas. Sí, claramente, el crédito del Banco Mundial, los 200 millones para el ministro de Educación y el proyecto de educación que era implementar la educación sexual integral, esos 200 millones estaban condicionados a dos cosas. Obviamente que tenían que servir para la implementación de programas de salud reproductiva y leyes de salud reproductiva, y lo otro, que lo terminó haciendo el diputado Amadeo de Cambiemos, que dice que es católico, la famosa ley de obstetricia, que le permitía a las obstetras, a las parteras, a las comodoras recetar misoprostol. O sea, es el regalo de misoprostol como caramelo sin receta. Esa la sacaron el año pasado entre las PASO, no, un poquito antes de las PASO. Pero era el crédito del Banco Mundial. Y obviamente a Finocchiaro, que era el ministro de Educación que implementa la educación sexual integral, lo pone seguramente o la Panehut, o lo pone el Banco Mundial, pero no creo que haya sido un condicionante para el acuerdo con el fondo. ¿Por qué sí? Porque el garante fue Trump, digamos. Yo no creo que de la mano de Trump venga ninguna de estas piruetas con respecto al aborto. Ahora, qué bárbaro. Sí. Perdón. Digo, que los dos... Adelante, perdón. No, te decía que vos tenés muy claro, por ahí la gente no lo interpreta, la gente ve la política, sobre todo en la Argentina, como si fuera un ring de box, ¿no? Entonces esta cosa de Fernández versus Macri, la batalla final del bien y contra el mal, la política no tiene nada que ver con esto en la Argentina, tiene que ver con titanes en el ring, con personas con máscara que están en un bando y están en el otro, nunca sabés quién es el caballero rojo, la momia, son 20 tipos en la misma pelea, digamos, esto es lo que es. Y los dos últimos ministros de salud en la Argentina los puso la Organización Mundial de la Salud. A Macri y a Fernández le pusieron el ministro de Salud para que implemente el aborto. Esto nosotros lo tenemos que tener claro, no es una conspiranoia de todos los días, esto es clarísimo. Rubinstein venía de ese palo y obviamente Ginés González García a ver, el asesor en materia de pandemia del Ministerio de Salud es la Fundación Huésped, digamos, está parada detrás del presidente cuando el presidente habla. Sí. No es una conspiración. Sí. No, y de hecho para mí ya es innegable que acá lo que estamos viviendo es lo que la izquierda alguna vez denunció, con uno de sus pensadores a la cabeza, uno de los más importantes, además de estos franceses que le dieron forma a lo que hoy podríamos llamar nueva izquierda, la biopolítica, ¿no? Estos tipos denunciando las políticas biológicas, la cuestión, por ejemplo, de ordenar la demografía de los países, estar pendiente de los índices de natalidad de las distintas naciones, tratar de generar una suerte digamos, de orden biológico que sea sustentable, entre comillas, para unos ciertos intereses de expertos que uno no ha puesto en el poder que tienen, que no se rigen por principios democráticos, que no se rigen por un sistema de equilibrio de poderes que se contrapesan como en una república, que no están atados a una ley fundamental, como ocurre con los estados modernos de raigambre constitucionalista. Me estoy refiriendo a la ONU, a la OMS, a otro tipo de organismos como por ejemplo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que al final del día tienen un poder enorme sobre las naciones, que supera en muchos casos la soberanía de nuestras naciones, al final de cuentas, a tal punto que te ponen un ministro de salud en este caso, o te ponen funcionarios de otro tipo, y que encima, en el marco de una pandemia,
en el marco de una pandemia, te dicen que el aborto es un, digamos, servicio inexcusable, ineludible, fundamental, esencial para los sistemas sanitarios de nuestros países, vos decís, pero ¿desde cuándo el embarazo es una enfermedad? ¿Desde cuándo, digamos, uno debería estar, digamos, no yendo al médico por problemas traumatológicos, odontológicos, distintos tipos de servicios propios de las medicinas que se han cortado porque todo se ha dispuesto en función del coronavirus, pero si vos te querés hacer un aborto, eso es completamente esencial. Digo, seguir ignorando esto y seguir pensando que nosotros estamos hablando en clave de teoría de la conspiración, hay que ser un poco tonto, ¿no? O sea, es información pública. Que no lo diarios. Eso es, no leer los diarios. Aparte, hay que ser tontos para pensar, porque yo sé que hay gente que piensa de esta forma. Bueno, no, pasa que la ONU tiene un compromiso con los derechos de la mujer. Hay que ser muy tontos para digamos, comprarse que esto en el fondo es una cuestión de ideas, de derechos de mujeres. Esto en el fondo es una vía, esto es una biopolítica demográfica en primer término, y en segundo término es un buen negocio, por supuesto. Y ahí cruza, Marcuse es uno en la estrategia biológica es uno de los prohibido prohibir, digamos, es uno de los números. Pero toda esta cuestión del poder mundial tiene una base en sí misma que es neomalthusiana, digamos, al final del porque es el control del desarrollo poblacional en función no solamente del alimento, como era una de las variables de Malthus, sino hoy en día con los recursos renovables, con la contaminación, con un montón de factores, y con pueblos que, digamos, que de alguna manera representan estos factores de poder donde tienen tasas de natalidad negativas. Entonces, el castigo furioso a los lugares donde se desarrolla la pobreza, que tienen tasas de natalidad positivas escapadas, que además consumen recursos no renovables. Entonces le tiene que decir, flaco, por lo menos tener menos hijos. Si nosotros contestamos es a los hijos los manda Dios. Esto es lo que decimos. Y yo prefiero que Dios regule la tasa de natalidad del mundo que no la regule, claro, el Rockefeller Center, digamos. Esto es una cuestión común. Ahora, no sé cuál es tu análisis, Agustín, yo te vengo escuchando atentamente con esto, pero yo creo que el primer muerto de esta pandemia son los organismos internacionales, ¿no? Es la primera baja. Mira, yo tengo la impresión, creo que ese es un muy buen tema para hacer un buen análisis. No creo poder hacerlo todavía porque son algunas ideas que tengo simplemente. Yo creo que a corto plazo hay, como estamos viendo, y es innegable, un repliegue hacia el Estado-Nación. Cierre de fronteras, digamos, ¿no? Un Estado que parece hacerse cargo de su propio territorio. Se entabla una sospecha generalizada contra organismos internacionales como la OMS, hace un par de meses intachables, ¿no? ¿Quién podía decir que la OMS tuviera intereses políticos? Intachable, o sea, de hecho, los que lo decíamos éramos los conspiranoicos, ¿te acordarás? O sea, nosotros, y ahora todo el mundo lo dice, pero porque finalmente te darás cuenta que finalmente los conspiranoicos, digamos, muchas veces lo que hacen es anticiparse a cosas que después pasan. Y yo veo que al corto plazo hay un repliegue efectivamente hacia el Estado-Nación, pero yo tengo mi miedo a la contraofensiva. Tengo el miedo de que cuando todo esto pase, la gente tiene muy poca memoria, la gente se olvida rápido de las cosas y que esto se puede usar como una excusa en los siguientes términos. Bueno, la pandemia lo que ha mostrado finalmente es que nuestros organismos internacionales no tienen el poder que tendrían que haber tenido porque a un problema global, soluciones globales. Y como la globalización económica es una realidad y como culturalmente estamos viviendo una globalización cultural más o menos fluida, yo no creo eso, pero eso es parte del discurso oficial, entonces lo que necesitamos es más globalización política, que es lo que podríamos llamar globalismo. Y en ese sentido, demos más poder todavía a esos organismos internacionales para que la próxima pandemia se gestione mejor. Pero ahí me parece que hay un factor de análisis que es importante. Sí, a ver. Y en esta etapa del fenómeno global que arrancó Estados Unidos con la caída del muro de Berlín y donde
Estados Unidos representaba el modelo global que, por ejemplo, para los países de Europa sonaba muy afín porque era democracia y capitalismo, ¿no? Hoy en día la globalización es China. Sí. Que es totalitarismo, disciplina social, falta de libertades individuales, escala económica, productividad a cualquier precio. Entonces, lo que estamos viendo es que hay dos vías en contra del globalismo. Los gobiernos de Estados Unidos, de Europa, empiezan a estar en contra del globalismo y los individuos. Hay dos corrientes que confluyen en contra de la ola global. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que acá lo que estamos viendo hoy, Agustín, lo planteo como una hipótesis, digamos, para que lo observemos de acá a futuro. Acá viene el famoso security box, ¿no? La caja de seguridad de las personas, que tiene cuatro lados. El primer lado es frontera. Donde hay frontera hay un Estado. Y donde hay Estado hay una sociedad organizada con sus propios intereses detrás de esa frontera. Segundo lado del cuadrilátero es soberanía. Si hay frontera, nosotros decidimos qué pasa dentro de esta frontera. ¿Por qué? Porque lo que mejor tenemos y sabemos nuestros propios intereses somos nosotros. Ya la soberanía no es un reclamo libertario decimonónico. Es un hecho de decir, yo soy el que sé qué es lo que más me conviene. El tercer lado de este cuadrilátero me parece que es la cercanía, ¿no? La gente va a volver a referirse a los lugares cercanos, a las organizaciones intermedias, a las instituciones, a los gobiernos locales, a los municipales. Y el cuarto lado furioso en este fenómeno de la pandemia es la familia. Claro. Las organizaciones internacionales, cuando tuvieron que ver el tema de los ancianos, no nos mandaron a las casas de salud pública sostenidas por los fondos de pensión, lo mandaron a su casa. Y a los niños no los mandaron a las escuelas que ellos pensaron para entrenarlos en ideología de género, los metieron en la casa. Cuando hay muerte, cuando hay hambre, cuando hay desesperación, el refugio del ser humano es su familia. Entonces me parece que este cuadrilátero va a empezar a gobernar la cabeza nuestras como individuos y las propuestas políticas, por lo menos en los lugares centrales, en Estados Unidos, en Europa, y en el despertar de nuevas propuestas políticas en muchísimos lugares de Occidente, ¿no? Porque China, la agresión ahí, ¿no? Vos sabés que estaba leyendo la otra vez un artículo de una alemana que salió en un libro colectivo que se llama Pandemonium, y la alemana comentaba algunos indicios de que sociológicamente esto, en efecto, tiene una fuerza dinamizante para las familias, y que la mujer alemana, que ha sido de alguna forma adoctrinada en los últimos años, en el sentido de que criar a sus hijos es casi una actitud animal que le resta su libertad, su independencia, su autonomía, la mujer de alguna forma, dice esta socióloga alemana, se ha visto obligada a volver a tener contacto con la crianza de los hijos y se ha dado cuenta que no era algo malo, sino que era algo bello. Ha reencontrado, digamos, cuál era la función en la vida del ser humano, su propia familia. Pero frente a esto, que yo coincido con vos, que la familia se puede fortalecer en todo este marco, y ojalá que así sea, yo creo que sin embargo va a haber una lucha cultural muy fuerte, porque ya estoy viendo que del otro lado tenemos organismos como por ejemplo Open Democracy, que no es Open Society, pero es de la misma línea, Open Democracy, sacando... Sí, sí. El mismo bolsillo, totalmente, sacando artículos, igual que los he visto por un montón de medios de comunicación también de Argentina, diciendo, por ejemplo, cosas como que la pandemia ha demostrado una vez más que hay que abolir con la familia porque supuestamente los niveles de violencia dentro de la familia estarían subiendo. Entonces se agarran de la cuestión del género para tratar de seguir combatiendo a la familia, aún en una situación donde tu espacio de contención es la familia, te guste o no te guste, es la familia, no es el Estado,
no es el gobierno, no es ni siquiera tu vecino, es tu marco afectivo principal, que es la familia. Y esa lucha cultural, yo ya la estoy viendo en los propios medios de comunicación de Argentina, porque creo que ellos mismos se la ven venir. A más familia, menos Estado. A menos Estado, menos parásitos robándote tus impuestos, diciéndote cómo educar a tus hijos, imponiéndote leyes antivida, y eso es un gran peligro para todo este lobby, ¿no? La pelea la van a intentar dar porque además le van a ordenar que la den. Y estos tipos son burkas. Los medios de comunicación, los periodistas, los políticos son burkas. Hace años que Argentina, el presidente es un gerente. Entonces, van a intentar dar la batalla. Yo recorro la Argentina, y tengo contacto hoy, sin menos contacto directo, pero todos los días estoy en comunicación con toda la República Argentina y yo lo que veo es que la gente está harta. Está buscando la forma de encauzar su hartazgo y de encauzar el fracaso colectivo en una dirección. Yo creo que de esta pandemia el mundo va a salir con fuerzas muy renovadas en muchas direcciones. Yo veo que hay también un esfuerzo, en el caso argentino, por ejemplo. Todo pareciera que estuvieran intentando hacer quebrar a las empresas, a todas las empresas y sobre todo a las más chicas, que son las que primero quiebran, ¿no? Y están esforzándose de alguna forma para reventar las unidades productivas pequeñas, medianas y grandes de la Argentina. Y en ese caso, digo, cuando quien te va a salvar es el Estado, de alguna forma también se mina el valor de la autonomía familiar. Cuando vos empezás a depender de un Estado, que es el que te dice, bueno, mira, yo te pago lo que vos perdiste en estos meses, pero bueno, yo me hago cargo de la educación de tu hijo, te cambio, te devuelvo la empresa, pero no me jodás si yo le quiero enseñar ideología de género a tu hijo, ¿no? Parece Pero, ser como que... y Agustín, me parece, en Argentina por lo menos, esta variable de chavismo caniche, digamos, es totalmente inefectiva. Porque el chavismo tiene su raíz en un país como Venezuela, que, por ejemplo, es productor de petróleo desde hace Sí. 50 años. El petróleo lo extrae el Estado, antes lo refinaba, ahora ni siquiera lo puede refinar, lo vendía y repartía la plata. Pero el Estado estaba en el centro, pero ya con los conservadores en Venezuela. Lo que hace Chávez es inventar un modelo ideológico de un sistema político que funcionó así durante 60 años. Hasta que empezó a caer el precio del petróleo y hasta que los venezolanos empezaron a no poder extraer y no poder refinar petróleo. Eso en la Argentina de la pyme, en la Argentina del taller del gringo que repara máquinas en Banco Juárez, eso es imposible. Eso es imposible. No lo podés hacer. Es más, ya ha habido una diputada impresentable que decía que iba a presentar el proyecto que las empresas que han sido ayudadas para que pasen a ser regenteadas por el Estado. Quieren meter directores, quieren meter ñoquis en las empresas. Esto es muy berreta. Sí, Nosotros sí. pensamos que en esto hay una gran conspiración ideológica. La conspiración ideológica y los genios están afuera. Acá en la Argentina las caras son muy berretas. Berretas para argentinas quiere decir de muy baja nivel cualitativo. Eso quiere decir berreta. Te voy a llevar, Juan. Sí, Perdón, ¿no? seguí, perdón. No, digo, van a intentar un montón de cosas, pero esto es puerta giratoria, Agustín. En la Argentina, con este tema de extender la cuarentena, que al principio todo el mundo lo aplaudió, hoy han desarrollado un músculo perverso en millones de personas en la Argentina que le da de comer todos los días las ollas del ejército en la calle. Entonces, el día que termine esta cuarentena, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién es capaz de gestionarlo? ¿Con qué fondos lo van a gestionar? El nivel de emisión monetaria. En la Argentina, por ejemplo, bueno, vos estás enterado de esto, te dicen, vos podés ir al supermercado a hacer la cola, pero no podés ir a un banco a hacer la cola. Tenés que pedir turno en el banco y decirle qué querés ir a hacer, y te mandan a una máquina que te dice, no tengo más plata, porque el día que se abra la cuarentena, la gente viene a sacar el dinero, digamos. El dólar paralelo sube en forma estremecedora, la emisión monetaria del gobierno es salvaje, con lo cual cuando toda esta fiesta, que parecía que era
la subida de imagen de un candidato cuando en todos los países del mundo el primer año de gobierno la imagen del candidato sube? Esto es mecánico, digamos. El primer año de gobierno vos tenés que empeñar el capital político que te dio el pueblo con el voto y hacer las cosas que después no puedes hacer. Y va a bajar tu popularidad en los primeros 2 años si vos haces un buen gobierno. Maquiavelo. Claro, son tesis de hace muchos siglos que yo no entiendo por qué el macrismo no las puso en práctica. Mirá a Bolsonaro, digamos, todo lo antipático lo hizo el primer año de gobierno. Es un ABC de la política. Yo me acuerdo cuando estaba en el gobierno, 2016, 2017, y me decían, mirá cómo sube la popularidad de Macri, y decía, muchachos, siempre sube. Es absurdo medirle la popularidad a un presidente los 2 primeros años, no tiene sentido, digamos. Es un indicador que no te sirve. O sea, en medio de una gripe, en lugar de medir la fiebre, estás midiendo colesterol. No te sirve el indicador, digamos. Es otro indicador que tenés. Bueno. No. Hemos hablado un poco sobre los medios, pero me gustaría meterme un poquito ahí, porque es un tema gris. Es un tema, digamos, si vos te fijás, a los medios se los llama el cuarto poder, pero en verdad no es un poder constitucionalmente, digamos, instituido, ¿no? Pero a veces me da la impresión que tienen más poder que los poderes constitucionales. El tema de los medios de comunicación, te voltean a un funcionario, te voltean a una persona que está electa, te ponen a alguien como candidato, te bendicen a alguien, te demonizan a otro, te silencian. Digo, en tu caso, por ejemplo, vos tuviste que hacer una campaña política y supongo que de entre todos los candidatos, el menos agradable para los medios de comunicación tenés que haber sido vos. Y viendo cuánto espacio te daban en los medios de comunicación, digo, confirmo esa sospecha, ¿no? ¿Cómo has vivido tu relación con los medios? En forma muy conflictiva, digamos, muy conflictiva. Yo represento todo lo que los medios odian. Quiero la patria, soy militar, combatí por este país, creo en los valores, con lo cual, digamos, estoy afuera de cualquier modelo de negociación con los medios. El día que nosotros pasamos las PASO, el domingo, el día lunes, ni Clarín ni Nación, para ellos ninguno de los dos había pasado las PASO. Lo decían, fueron 6 candidatos que pasaron 5 y a mí no me nombraban. Entonces yo me acuerdo. Durante todo el año. Ahora, pero bueno, ahí ya, por ejemplo, digo, tenés un poder como medio de comunicación, o sea, un poder tal que ni siquiera le estás informando a la gente cuáles son los candidatos a los cuales puede votar. ¿Cuáles son los candidatos que pasaron las PASO? ¿Cuáles son los candidatos que pasaron las PASO? Si a vos no te incluyen y vos superaste el piso que necesitabas superar para pasar las PASO y los medios de comunicación no informan eso, digamos, lo que están haciendo es un atentado contra la democracia directamente. Pero, Agustín, yo llamaba por teléfono a periodistas, no ya solamente de medios gráficos, de medios televisivos, que todos los días avisaban que yo me había bajado, una semana antes de las elecciones. Entonces le decía, ¿pero quién te dijo? No, bueno, me dijeron, ¿pero quién te dijo? ¿Cuál es la fuente de los comentarios? ¿Por qué no me llamaste a mí? Una pelea totalmente desigual. A ver, ¿qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina tenés 2 segmentos de medios de comunicación. Vos lo conocés, digamos, pero para que la gente que nos está viendo, los medios de comunicación tradicionales que ya son multinegocios, que tienen un medio de comunicación solamente porque tienen varios negocios apalancados que tienen relación con la política, concesiones, medios de difusión, cable, eso es un modelo de negocio. Y después están los otros medios de comunicación cuyos dueños no pueden explicar cómo compraron los medios de comunicación. ¿De dónde sacaron la plata? Es la pregunta básica que te hace a vos la FIP cuando vos compras una cosa. Cuando te compras una casa, dígame, ¿de dónde sacó la plata? Bueno, a los dueños de los medios de comunicación nunca se los preguntaron. Entonces, o son personas que construyeron la fortuna para comprar los medios con plata negra de la política, o son testaferros. Una de dos, no hay muchas opciones. Sí. Entonces, sí. Este cuarto poder en la Argentina, como vos muy bien decís, es una trama necesaria para el entramado del poder. Y Clarín, desde hace años, más allá de la pelea con Cristina, que llegó a condiciones anticonstitucionales, como fue meterse con la vida privada de la dueña, decir que los chicos
los dos hijos que eran adoptados eran secuestrados por la dictadura. Un horror, digamos, pero independientemente de eso, Clarín puso y sacó gobiernos en forma sistemática. Si vos Sí, lo vas a ver, totalmente. los 2 primeros años de gobierno tiene unas tapas para el gobierno. Y los 2 próximos años, que tiene que empezar a armar la próxima candidatura, lo abandona el buque y se pone en oferta. Y esto es así, digamos. En Argentina hay otro factor que yo lo hablaba el otro día también en una conferencia, que además de los medios, el año pasado, por ejemplo, sale una ley del gobierno, una reunión con todos los dueños de los medios de comunicación, donde les dice, mire, el 80% del presupuesto de campaña del gobierno va a ir a redes, no va a ir a los medios de comunicación. Por la medida, le pedí una reunión a 2 dueños de 2 importantes medios de comunicación. Los medios de comunicación en la Argentina normalmente son radio, una página, un diario internet importante con mucha tirada y televisión, ¿no? Ese es más o menos la triada de lo que es cualquier lugar informativo. Entonces le digo al dueño del medio, le digo, che, acaba de salir esto, ustedes no se van a quejar que el gobierno le pone la pauta a una red que ni siquiera paga impuestos en Argentina, en detrimento tuyo, que vos contratás periodistas argentinos, digamos. Trabajo argentino, en algún lugar, bueno o malo, después viene la calificación, digamos, ¿no? Y ahora la política ha abordado el tema redes. Entonces, yo, por ejemplo, en la campaña no solamente que me silenciaron los medios, sino que Twitter, por ejemplo, yo tuve un shadow de 30 días de Twitter. Claro, Yo claro. estaba en mi cama y mi mujer al lado no leía el Twitter. Digo, Y bueno, o sea, digamos, quedaste sin redes sociales y te quedaste, bueno, aparte, obviamente, sin el acceso a los medios tradicionales que se supone que tienen un peso específico para la política enorme todavía, cada vez menos, pero ¿pero qué todavía tienen quiere gran decir peso. esto? Que la pauta en redes por parte de los gobiernos, cuando intervienen en campaña, bueno, Facebook ya tiene una condena muy severa en el Reino Unido, cuando los gobiernos intervienen en la pauta con las redes, empieza a ser una relación casi más promiscua que con los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación por lo menos están en tu país y vos les ves la cara al flaco que es el dueño. En las redes se factura, qué sé yo, en algún lugar del planeta y acá ni siquiera pagan impuestos. Entonces digo, las redes que nacieron en algún momento como un factor absolutamente socializable de la información y del acceso y del diálogo, y qué sé yo, hoy, manejada la pauta por gobierno, guarda, porque estamos con una herramienta de control tremenda, ¿no? Tremenda, y sobre Sí. todo en la política. Y yo creo que la gente, a ver, acá hay un tema que a mí me parece que es fundamental, ¿no? Digo, si los medios de comunicación en Argentina no se sostienen si no es por el dinero estatal, y el dinero estatal no viene de otro lado que del bolsillo de la gente, de alguna forma cuando los medios de comunicación desinforman, están traicionando a aquellos que pagan su salario, ¿no? Que son aquellos que pagan impuestos. Entonces, digo, porque la idea, por ejemplo, y esto va a sonar muy políticamente incorrecto, lo estoy pensando un poco en voz alta nada más, digo, la idea de hacerle un cacerolazo a un periodista, por ejemplo, ¿no? Uno va y le hace un cacerolazo a un político. ¿Por qué le haces un cacerolazo a un político? Bueno, porque vos le pagas el sueldo y el tipo no cumple bien su función, genera un daño para el país. Un periodista, ¿hasta qué punto vos no le estás pagando el sueldo con tus impuestos? Si su medio de comunicación no puede sobrevivir si no es con el concurso de la ayuda estatal. ¿Y hasta qué punto no le hace un daño enorme a la democracia y a la sociedad cada vez que desinforma, por ejemplo, no diciendo que vos pasaste las PASO? Un atentado directo contra el orden democrático. Y ahí vos estás hablando de pauta oficial, ¿no? Que es toda una dimensión del tema. En los últimos 40 años en Argentina ha habido periodistas que han vivido del subsidio de la CIDE o de la Agencia de Inteligencia en forma sistemática. Que son cajas negras. Periodistas que hace 35 años tenían los zapatos gastados en un diario a la noche escribiendo funeraria, hoy viven en el Pacheco Golf y juegan al golf en Escocia. ¿Dónde sacaron la plata? Sí. ¿Cómo tienen lo que tienen? ¿Cómo
¿cómo viven en el Palacio Estrugamú? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hicieron? Todo lo que hemos laburado durante toda una vida nos fue bien y pagamos impuestos. Sí, pero ¿cómo la juntó para tener ese estándar de vida? ¿De dónde la sacó? Eso es plata negra. Entonces, uno de los manipulitos que necesita, uno de los nunca más que necesita la vida argentina son los medios y los periodistas. Pero no en términos Sí. políticos, en términos de censura, en términos de decir, señora, recapacite sobre lo que hicieron en los últimos 40 años, ¿no? Por eso el factor de control sobre los medios, a ver, yo por ejemplo, puedo tener una mínima simpatía en la idea de que los medios son una basura como lo tenía en su momento esta idea el kirchnerismo allá en los tiempos del 2014, 2013, ¿no? Pero el problema era que el kirchnerismo no planteaba un control social de los medios de comunicación, sino que planteaba un control estatal. Lo que el kirchnerismo quería no era la verdad en los medios de comunicación, sino una mentira en función del poder del gobierno. Entonces, eso no tenía ningún sentido. Lo que yo creo que hay que empezar a plantear no es un control estatal de ninguna forma, porque eso es un arma de doble filo. Quien gana el espacio. Digamos. Es peor el remedio que la... Totalmente, totalmente. Ahora, ¿cómo se supera? Porque, bueno, si no es con el Estado, ¿cómo hacemos para controlar? Bueno, ahí es donde ya el espíritu republicano de la gente, el espíritu incluso comunitario y un espíritu ciudadano, ¿no? De responsabilidad política que va más allá del día que vas a la urna y pones tu voto. Vos, como ciudadano, tenés una serie de responsabilidades para con tu sociedad que, por ejemplo, estriba en monitorear, a ver, qué periodista está mintiendo sistemáticamente y a qué periodista muy probablemente se le estén pasando sobres por debajo de la mesa. Y si se le pasan sobres por debajo de la mesa, ese periodista ya no es un privado, no es un tipo que está mintiendo con su dinero, es un tipo que está mintiendo con tu dinero. Entonces ya es un peligro enorme, ¿no? Son algunas de los tópicos que yo creo que la derecha va a tener que empezar a tratar, así como nos animamos a escrachar desde la derecha a políticos, empezar a decir hasta qué punto no es un político ese periodista que cobra de la política como cualquier otro político y cuya función encima es mentir, ¿no? Mira, nos quedan 10 minutos. Yo quería saber, digamos, como último bloque, si se puede llamar así esto, ¿a dónde ves que está yendo la derecha? ¿Qué es la derecha para vos? ¿Sos de derecha? ¿Te gusta el término derecha? ¿No te gusta? ¿Qué otro término te gusta? ¿Cómo te identificás en ese sentido? ¿Qué crees que debería ser en todo caso este espacio si lo pudiéramos llamar derecha? Es imposible que en el espectro político a uno no le den un lugar, digamos. Yo me considero un hombre que ama su patria, no me considero ni de derecha ni de izquierda, dentro del punto de vista de los rótulos. Yo siempre le digo a todos, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A todos los que me están escuchando acá, que les mando un abrazo enorme, que son un impulso diario, sistemático, para mí una de las cosas más lindas que me ha pasado en muchísimo tiempo. Siempre les digo salgamos de los rótulos. Yo no discuto rótulos. Me está librando la batería. Yo no discuto rótulos, Agustín. A mí el rótulo de nacionalista, el rótulo de conservador, el rótulo de liberal me parece que es absurdo. Estamos discutiendo el desodorante del marinero que va a manejar la chalupa que nos saca al Titanic. Es absurdo. Necesitamos hombres que amen a su patria, necesitamos hombres que tengan valores, hombres y mujeres que tengan valores. Y a partir de ahí cada uno tiene la elaboración de su pensamiento. Nuestra Constitución es clara, el preámbulo es claro. No hay demasiada discusión a partir de eso. Ahora cada uno tiene su forma de cómo expresa el amor y cómo expresa lo que vive, lo que siente y lo que piensa. Yo me considero, sí creo que en el espectro político argentino no es que si soy o no soy, yo estoy en la derecha. Y además lo tomé vocacionalmente porque creo que es un modelo político que está escorado hacia la izquierda y que nosotros el año pasado con 4 meses de laburo, algo lo equilibramos. Macri, Sí. el discurso de centro-izquierda, tuvo que salir al final a abrazar la bandera, a ponerse pañuelo celeste, a gritar por la patria. Entonces le digo, con un poquito nosotros podemos empezar a girar las cosas hacia el sentido común. Y a partir de ahí las formulaciones más detalladas en términos de pensamiento político, digamos, ¿no? ¿Siguen a Vox? ¿Perdón? ¿Siguen a Vox?
Digo, Sí, tienen... contacto con la gente de Vox. Me gustan mucho, tenemos nuestra diferencia. En general, todo el mundo me dice, pero ustedes, ¿por qué no van a hacer una reunión? Le digo, la gente de derecha no somos internacionalistas. En general, Es no verdad, tenemos, es verdad. tenemos una vocación de armar un foro mundial con los temas. En general, eso es un delirio de la izquierda, digamos, ¿no? Sí, En sí, general, digamos, somos muy respetuosos del otro, somos muy respetuosos de las identidades del otro, con lo cual las formas de expresión política tienen mucho que ver con esas identidades, con lo cual tenemos mucho, yo me escribo con mucha gente en Italia, me escribo con mucha gente en España, en Brasil, en Estados Unidos, pero lo que digo es que en general no tenemos una vocación de hacer un contraforo con San Pablo, digamos, porque claro. el problema que tenemos lo tenemos adentro de nuestros países, digamos. Pero sí, yo los sigo mucho y son muy esclarecedores en un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, para mí es un modelo interesante a tener en cuenta, sobre todo por la cercanía cultural, ¿no? No deja de ser la madre patria España. Y bueno, es una experiencia que a mí me hace acordar, a ver, nos, de alguna forma me hace acordar a Vox por el tipo de experiencia, en el sentido, ir desde lo más bajo, empezar siendo pocas personas con un liderazgo que no le importan en definitiva, digamos, los resultados inmediatos, que se impone por sobre los medios de comunicación que no le quieren abrir los micrófonos, que va con un discurso políticamente incorrecto porque lo que le importa de la política son las ideas, ¿no? Más allá de los cargos. No vive, digamos, de la política, sino que lo que planea es vivir para la política de alguna forma. Y Vox ha tenido un despegue fenomenal, que ojalá digo que la matriz pueda ser comparable, porque Vox en muy pocos años se convirtió en la tercera fuerza nacional en España. Y Abascal empezó parado sobre un cajón de madera con un megáfono hablando para 10 personas, ¿no? Pero ahí, Agustín, yo siempre le digo a toda mi gente, ¿no? La primera elección nacional Vox sacó 68.000 votos. Ah, Nosotros sí. sacamos casi 800.000. O Hmm, sea, en el mismo escalón arrancamos en el tercer piso, digamos, ¿no? hmm. Entonces lo que digo es, la fuerza de lo que nosotros estamos diciendo en Argentina es enorme. Enorme. Yo he recorrido el país en micro, Agustín, subiéndome en un bus y bajándome de los lugares más insólitos de la Argentina, y a vos la gente te escucha claramente cuando hablas de Dios, cuando hablas de la patria, cuando hablas de la familia, cuando hablas de los valores, cuando hablas del trabajo. Te para, te mira y te escucha. Sí, Entonces, lo que sí, yo sí. digo es que yo tengo una enorme ventaja frente a todo el resto del espectro político. Y nadie la puede igualar esa ventaja. Mi ventaja es que yo no soy el proyecto. Claro. Entonces, a mí me importa cero perder 700 veces por 10 millones de votos. Cero me importa. Porque yo no soy el proyecto. Con lo cual, Ahí dicen entre los mensajes, dicen que llegaste, por ejemplo, a Corrientes en micro, o sea, no sos un tipo que se anda subiendo a un jet privado y que va a hoteles 5 estrellas para hacer sus proclamas políticas. Te has recorrido casi a pie la Argentina, ¿no? pero además porque no tenía plata, si alguien me hubiera pagado el avión, te juro que Dios que hubiera subido. Sí, claro, 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 No claro. tengo que dejar el micro, hacía como 40 años que no viajaba en micro, pero no tenía fondos. Entonces, la ventaja nuestra es que nosotros no somos el proyecto. El proyecto es lo que viene. Y el proyecto son los jóvenes. Y el proyecto son la cantidad enorme de jóvenes que tenemos que todos los días cada vez es más grande y que cada vez están más convencidos. Y son los que el año que viene van a ir a inundar los consejos deliberantes, van a ir a inundar los parlamentos provinciales y van a ir a inundar la Cámara de Diputados. Y el 23, Juanjo, sí, nos perdón. quedan 5 minutos y quiero cerrar con un tema que me parece súper importante. Hubo mucha gente, incluso dentro de los ambientes pro vida, que en su momento decía, no, 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 esto de nos es una mentira, esto ha sido armado por Macri, lo que quiere Macri en verdad es un plan de poner a un pro vida ahí que después se va a bajar para darle todos esos votos a Macri. Bueno, eso obviamente ya sabemos que no pasó porque vos no te bajaste, o sea, no sé de dónde se sacó esta información que afectó mucho a los grupos pro vida, los dividió,
y eso a veces pasa cuando uno compra las famosas fake news que existen, y a veces se introducen fake news dentro de los propios espacios para demonizar a las personas que están haciendo una patriada, como fue tu caso, que dijeron de vos que eras un agente de Macri al servicio de su poder, de cara a las elecciones, etc. Y por otro lado, lo otro que se dijo cuando no te bajaste, claro, como ya no podían seguir con ese cuento, el cuento fue, bueno, pero después de estas elecciones se desarma. Esto es, bueno, algo que Juan José lo hizo para ahora y el tipo ya se va a ir a hacer sus cosas y se acabó. Pero yo veo que no sigue. ¿Cómo sigue Nos? Sí, y además, lo divertido es que los mismos mamarrachos que decían que yo era un armado de Macri, después me dijeron que yo era funcionario de Fernández. Porque me ha permitido... Eso te faltó. No. Sí. La gente que me conoce se da cuenta que yo cuando digo voy, y no tengo vuelta. Cuando tenía 20 años estoy así en la guerra y no tuve vuelta. Y nunca di vuelta. Nunca me bajo. Me puede ir bien, me puede ir mal. Los resultados son producto de otra cosa. Pero, ¿cómo sigue, no? No siguen 100 dirigentes a nivel nacional que en el mes de diciembre, que yo quería tomar un descanso, me dijeron, no, armemos un partido. No, bueno, esperemos el año que viene. No, armemos el partido. Y ya tenemos presentado de los 24 distritos, tenemos 19 juntas promotoras y tenemos 13 distritos ya presentados en la justicia y en el 2021 con 24 distritos, elecciones donde la gente va a poder armar su candidatura, va a poder votar por sus candidatos y va a poder después expresarse políticamente en las urnas para poder inundar los sistemas legislativos con esto, con sentido común, con amor a la patria y con el ir hacia los, no es volver a los valores, es ir a los valores que hicieron grande este país. Este es un poco nuestro llamado. ¿Cómo se colabora con Nos? La última pregunta, porque nos quedan 2 minutos nada más. ¿Cómo se pone ahí la gente? ¿Cómo hacemos para colaborar? Afiliatenos.com.ar, afiliatenos.com.ar. Ahora necesitamos que la gente cruce los Andes. No necesitamos que vuelva a hacer la campaña del desierto. Ya lo hicieron nuestros próceres. Lo que necesitamos es que nos dé 4 firmas para que seamos un partido. 4. Lo manda ahora por la web y después se van a acercar a su casa y lo van a hacer firmar 2 fichas de afiliación, una que es un aval y el otro es una carta renunciando a cualquier partido político que lo haya lo haya afiliado en los últimos 40 años. Lo que le pedimos es, si nosotros queremos transformar la Argentina, flaco, dame 4 firmas. Es lo único que te estoy pidiendo, no te pido mucho. Nos es el único partido de Argentina que, además de estar a favor de la libertad económica, está a favor de la vida, está a favor de dar una lucha cultural, está a favor de la familia y no está solamente a favor, digamos, de una libertad en el marco de los negocios, sino además de la libertad de expresión, de la libertad de objeción de conciencia, de la libertad religiosa, de la libertad de cátedra, de la libertad, en todos sus planos, que es la que hoy está siendo atentado contra ella. Por eso invito desde mi lugar, desde mi Instagram, a que la gente siga las redes sociales de Juan José Gómez Centurión y que aquellos que lo consideren oportuno se metan en Afiliatenos, así es, ¿no? Afiliatenos.org. .com.ar, afiliatenos.com.ar, métanse, llenen toda su ficha personal y den una mano con lo que se está haciendo desde Nos. Juan José, ya se acabó el tiempo, yo te mando un abrazo, la verdad que ha sido un honor para mí poder conversar con vos esta hora, y bueno, muchísimos éxitos, y sabés que podés contar conmigo desde lo que yo pueda apoyar, a veces a la distancia y a veces allá, y feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria, Agustín. Siempre muchas gracias. Te mando un abrazo gigante y cuando vuelvas, el primer café en la Argentina lo tenés conmigo. Será un gusto, así va a ser, así va a ser. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias. Feliz día.